Reflexiones reavivados. Reflexiones basados en nuestro estudio diario del reavivado por su palabra. Yo soy Elias Gómez. Estamos en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. El capítulo 26 termina con las últimas palabras que Jesús dijo un día martes. Del versículo 1 al 5 son las últimas palabras de Jesús del día martes. Entonces Jesús le dice que dentro de 2 días, en la Pascua, y que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Eso lo dijo el día martes. Los 2 días se cumplen miércoles al atardecer y luego jueves al atardecer. Bueno, luego el versículo 6 refleja o relata lo que sucedió al día siguiente, el día miércoles. El día miércoles Jesús estaba ahora en Betania, en la casa de Simón el leproso, o mejor dicho, el ex leproso, al que Jesús habría curado. Y allí vino María Magdalena y le ungió los pies con perfume. Obviamente que era un perfume costoso, a tal punto que los discípulos se enojaron, dijeron: Maestro, ¿por qué permites que esa mujer derrame algo costoso? ¿Y por qué no mejor lo hubiera vendido y hubiera dado el dinero para los pobres? Pues Jesús lo reprochó. Elogiando la actitud y el accionar que tuvo María Magdalena, porque refleja una gran enseñanza de que las personas debemos estar dispuestos a dar lo mejor a Dios sin temor alguno. Y bueno, luego en el versículo 14 en el verso 14 en adelante vemos las intenciones reales de Judas. Judas había reclamado el por qué se reprochaba dinero en un perfume costoso. Pero luego en el versículo 15 se refleja quién era realmente Judas. Judas era un discípulo de Cristo, pero su corazón se había inundado, se había envenenado y se había dejado llevar por la tentación. Bueno, ahí nos dice que Judas se va ante los sacerdotes y les dice: ¿y qué me darías si les entregara al maestro? Ellos le dijeron: te daríamos 30 monedas de plata. Entonces, desde ese momento Judas buscaba la ocasión para entregarlo. Bueno, luego en el versículo 17 al 25 se habla acerca sobre la Pascua. Jesús les reúne a sus discípulos para celebrar la Pascua. El versículo 17 dice: en el primer día de la fiesta del pan sin levadura. Esto ya ocurrió el día jueves al atardecer. Y ahí están los discípulos. Entonces Jesús le dice que uno de ellos le va a entregar, le va a traicionar. Así que los discípulos se preguntaban diciendo: ¿soy yo, Señor? Bueno, aunque en el idioma griego, la expresión está en forma negativa, donde dice: yo no soy, ¿verdad, Señor? Yo no soy el que te va a entregar, ¿cierto? Como quien justificar o diciendo: confirma, Señor, que yo no soy. Pero el versículo 23 dice: entonces el Señor respondió: el que ha mojado el pan conmigo en el plato, ese va a entregar. Como está escrito, el Hijo del Hombre se va, pero ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Entonces Judas, que le iba a entregar, le preguntó: ¿no soy yo, verdad, Señor? Y Jesús respondió: sí, tú lo has dicho. Aquí se confirma lo que Judas estaba diciendo, lo que estaba pensando, lo que estaba maquinando. Aunque los discípulos estaban muy consternados por lo que estaba sucediendo, así que no todos entendieron
lo que estaba pasando. No escucharon lo que Jesús le dijo a Judas. No entendieron todo, pero Judas sí había entendido que el maestro había descubierto sus planes maquiavélicos. Pero bueno, Judas se salió avergonzado, y con todo esa ira salió a hacer lo que tenía que hacer, lo que tenía planeado hacer. Mientras que Jesús se quedó con sus demás discípulos y les enseñó a cómo deberían hacer la Pascua. Y les habló ya no en un sentido simbólico meramente, sino que les dijo de forma directa: este pan sin levadura es mi cuerpo, que habría de ser triturado en la cruz, y esta sangre, este zumo de uva, es mi sangre, que será derramada en favor del perdón de los pecados de todos. Y hay algo interesante que dice el versículo 29. Y os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta el día cuando ha de beber vino nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, Jesús anuncia diciendo que volveremos a tener una cena, pero cuando Cristo venga por segunda vez. Luego, en el versículo 31 al 35, se habla acerca de la negación de Pedro. Pedro, desde un inicio, decía que no iba a entregar a Jesús, que si era posible, él daría su vida por él. Obviamente que Pedro era un hombre muy imperactivo, era un celote, que él era capaz de cualquier cosa. Es por eso que en el versículo 33 dice: y Pedro respondió: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero Jesús le dijo: que te aseguro que esa noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Esto porque Pedro estaba muy seguro de sí mismo, era un celote. Él sabía de que aunque todos tengan miedo, vergüenza, pero él habría de estar seguro, porque llevaría en su mano su espada, su arma, y defendería a su maestro. Pero estaba rotundamente equivocado. Luego en el versículo 36 al 46 se habla acerca de la oración en el Getsemaní. Ya era jueves de noche, muy de noche, y Jesús le llevó a sus discípulos al monte de los olivos para orar. Se les llevó al Getsemaní para orar. Y la intención de Jesús era que sus discípulos pudiesen también prepararse, orar. Es por eso que les dice: quédense aquí y velen conmigo, oren para que no entréis en tentación, porque a decir verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Los discípulos podrían decir que no, Señor, te vamos a seguir, vamos a estar contigo hasta el final, pero la tentación habría de ser fuerte, la tentación de huir, correr por sus vidas. Y es por eso que Jesús les dice: quédense aquí, oren, oren. Esto es una gran lección para nosotros, que debemos velar y orar constantemente, porque siempre la tentación va a estar al acecho. Aunque nosotros podamos decir que estaremos firmes, pero cuando llegue el momento de la tentación, quizás desfallezcamos, caigamos, a menos que velemos y oremos. Luego el versículo 47 habla acerca del arresto que tuvo Jesús. Judas vino y traicionó a Jesús con un beso en la mejilla. Entonces Pedro, viendo que su maestro estaba acorralado, sacó su espada y quiso matar a un soldado. Pero este soldado lo esquivó la espada e le hirió en su oreja. Entonces Jesús le dijo: guarda tu espada, porque los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso yo no puedo mandar orar y
pedirle a mi Padre Celestial que mande ángeles. Eso le dijo Jesús. Así que en ese momento Pedro se sintió avergonzado. Entonces huyó avergonzado, y junto con él los demás discípulos. Entonces, en el versículo 57 se habla acerca del juicio de Jesús ante el Sanedrín. Jesús es tomado preso y fue llevado al Sanedrín. Y le querían hacer supuestamente un juicio justo, pero cuando en realidad lo que querían es hallarle alguna excusa para matarlo. Trajeron testigos falsos como también testigos verdaderos, pero igual con ninguno de ellos podían hacerle caer, hasta que le dijeron que él confiese por su propia boca, y le dijeron: ¿tú eres el Cristo? Y él respondió: sí. Con eso bastaba para que le pudieran prender a Jesús y matarlo, porque obviamente Jesús habría de ser juzgado y muerto y crucificado, no por ser un ladrón, sino por ser el Cristo, el Mesías. Y de esa forma se había de cumplir la profecía de que el Mesías habría de ser crucificado y muerto por el perdón de nuestros pecados. Luego en el versículo 69 al 75 se habla acerca de la negación de Pedro. Pedro había huido avergonzado, pero el verso 58 nos dice que Pedro lo siguió de lejos. A lo lejos seguía a Jesús, pensando cumplir su palabra, pero no podía. El espíritu estaba dispuesto de Pedro, pero la carne era débil. Es allí donde, verso 69, Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercaron las personas y le dijeron: ¿tú no eres el que andaba con él? ¿Tú no eres su discípulo? Pero Pedro se negó una y otra vez, negando a Jesús, negando ser su discípulo. Entonces cantó el gallo, y Pedro se acordó de la palabra que Jesús le dijo, y salió afuera y lloró amargamente. Verso 75. Bueno, todo esto del capítulo 26 vemos que fue una semana, o que es una semana intensa en la vida de Jesús. Es el martes al atardecer, todo el miércoles, luego todo el jueves en la noche es apresado y juzgado para ser muerto al día siguiente. Con todo esto podemos sacar muchas lecciones, pero las principales es de que la profecía que se estaba cumpliendo para la muerte de Cristo estaba allí. Y de esa forma las profecías que hablan acerca del retorno de Cristo se habrían de cumplir también. Así como que su muerte en la cruz se cumplió, su segunda venida también se cumplirá. Todo se cumplirá. Por lo tanto debemos estar firmes, velando y orando para no caer en tentación, mantenernos firmes y no ser como los discípulos de Cristo, que en un momento estaban con el espíritu firme, pero luego cuando llegó la tentación huyeron. Y que eso no nos pase a nosotros. No huyamos cuando venga la tentación y caigamos, sino que podamos, cuando llegue la tentación, vencer la tentación en el nombre de Cristo y salir victoriosos. Esto fue el Reavivado por su palabra. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.